En el segundo ejemplo vamos a hacer uso de una estructura case. Para ello vamos a necesitar las librerías nuevamente stdio, stdlib, iostream y conio. Ok. Para el uso de la estructura case nos sirve para utilizar casos. En caso que sea esto o lo otro o esto otro, o en caso que no sea ninguno de los anteriores, se podría definir de esta forma, ¿ya? Este es un ejemplo bastante sencillo en el cual nosotros ingresamos un número y nos devuelve el día de la semana al que corresponde. Por lógica, entonces podremos ingresar números del 1 al 7, siendo 1 lunes y 7 domingo, ¿ya? Ok, bueno, la estructura es la misma. Para empezar, nosotros siempre empezamos con esta parte. Vamos a hacer de cuenta. Voy a quitar todo esto. Perdón, me falta. Vamos a empezar con esto. Siempre ingresamos, en este caso entonces vamos a necesitar un solo valor, que es el int, una sola variable, que en este caso es i, de tipo entero. Y lo único que van a hacer entonces es solicitar un número. Le ponemos cout, introduzca un número, cin i, que ya definimos que es que me lea la variable i. Bueno, le damos get para que lea el resultado, o para escribir presionar cualquier tecla y salir del programa. Y esta es la estructura del case como tal. Empezamos por switch y luego dentro de switch paréntesis, y aquí ponemos la variable que vamos a tomar. En este caso es i. En este caso también tenemos que tomar en cuenta que cuando utilizamos un switch solo podemos utilizar enteros, ¿ya? Ok, entonces le decimos switch i, abrimos y cerramos paréntesis, ¿ya? Abrimos y cerramos paréntesis, y entonces empezamos con la estructura del case, y empieza de la siguiente forma: case, en caso que sea 1, 2 puntos. Entonces me va a desplegar el mensaje cout lunes, y finalizamos con un break. Luego case 2, 2 puntos, cout menor menor, martes, punto y coma, y finalizamos con un break. Si se dan cuenta, esta parte de la estructura tiene las características siguientes. Empezamos con el switch, seguimos con paréntesis, en medio del paréntesis ponemos la variable que va a leer, sus respectivas llaves, y el case viene dado de la siguiente forma: case, el número que corresponda, 2 puntos. Esto va a variar. Aquí podemos hacer nosotros operaciones o cualquier otra cuestión, pero en este momento lo único que vamos a hacer es desplegar el día que corresponde. Como estamos utilizando un cout, pero menor menor, un texto, finalizamos con punto y coma. Y para finalizar el case lo terminamos con un break, 2 puntos. Y es exactamente la misma estructura para martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Al finalizar los 7 números o los 7 casos correspondientes a cada uno de los 7 días, terminamos con esta estructura que se llama default. Es la última estructura. Default, 2 puntos, no lleva ningún número. ¿Por qué? Porque no corresponde a ninguno de los que nos interesa, y le decimos que despliegue el texto opción no válida, y finalizamos con un break. Este get, si se dan cuenta, pertenece al programa principal, y ya lo habíamos definido como presionar una tecla para salir del programa. Ok, nuevamente hago énfasis en esto. Introducimos los 7 casos, en este caso que son los que necesitamos, valga la redundancia, y para finalizar le decimos, utilizamos un default. Default significa
que si no cumple con ninguno de los anteriores, nos tiene que dar un mensaje. Es decir, si nosotros escribimos un -1 o un número menos, o un número mayor a 7, en todo caso un número menor a 1 o mayor a 7, me va a decir que la opción no es válida. Y finalizamos con un get. Ok, estamos entonces, vamos a correrlo. Ya estamos. Ok, me dice introduzca un número. En este caso el problema es de que no me responde, no sé acentos, pero es un número. Le ponemos 5 y me dice que es viernes. Si lo volvemos a correr, ese es un error que me da por el sistema operativo. Pero vamos a movernos acá, fecha de modificación, ejemplo de case, escribimos un 4, me dice que es un jueves. Si lo vuelvo a correr, lo escribimos un 8 que ya no corresponda y me dice opción no válida, y con eso validamos nuestro programa.